Y está en el estudio de la gráfica Roberto Samari, que es profesor de la Universidad Nacional de Río Negro, ex vecino. Así que bienvenido al barrio. Sí, me crié acá en Barracas, en Aristóbulo y Montes de Oca. Recontra. Sí, jugaba la pelota también acá por la vereda en La Boca, así que la verdad que nada, me encanta estar por acá de visita. Qué bueno. Y uno tiene la idea que de estos barrios todavía, por suerte quizás, no hayan cambiado tanto, ¿no? En esa época, ¿lo viste muy distinto? Lo vi muy distinto. Ah, pero, mira. Sí, pero quizás bueno. de ojos de niño. Claro, sí, tal cual mismo el Parque Lezama, ¿no? Digamos, el lugar hermoso. Claro. Tengo el recuerdo de tirarme en patineta. En las barrancas. Sí, que las competencias en patineta se ponían picantes. Claro. Qué lindo. Bueno, y ahora estás dando clases, sos profesor de la Universidad Nacional de Río Negro. También participás de la red de periodistas con visión de género. Exactamente. Y leía un artículo que me pareció súper interesante, está en Página, hablando sobre discurso mediático, discriminación y violencia, quizás más pensado en la juventud, pero que podemos ampliarlo a lo que está pasando en líneas generales, ¿no? Sí, tal cual, sí, estamos en un momento súper complejo, ¿no? Digamos, el artículo ponía el eje en el tema de la juventud, desde las infancias, como muchas veces recurrentemente viene pasando que cada 2 años siempre se intenta instalar el debate la baja edad de punibilidad, ¿no? Que como plantean muchos criminólogas, ¿no? Como Claudia Cesaroni, muchas veces los números no son significativos, pero se pone ese tema en agenda, me parece como una suerte de cortina de humo. Y si uno analiza el discurso político-mediático, lo que se encuentra en realidad también que muchas veces esos grupos tienen muchas dificultades para aparecer en la agenda mediática, pero cuando aparecen siempre son hablados por otros, ¿no? Siempre son asociados a situaciones de violencia, es decir, pocas veces vemos a un pibe en situación de pobreza pudiendo contar en primera persona cómo ve el mundo, qué cosas les pasan, ¿no? Quizás lo más cercano a eso me parece que fue todo el laburo que hacía en su momento César González, con algunas producciones en Canal Encuentro, ¿no? Donde ponía, digamos, a esos pibes en un lugar de protagonistas que podían contar cómo veían el mundo. Uh-huh. Entonces, hay como ese discurso de, por un lado, invisibilización y por otro lado, la estigmatización sobre ese sector. Y bueno, y obviamente sobre eso vamos construyendo también un discurso moral, estigmatizante, que después se sustenta en esa idea de que si un pibe, y aparte las miradas aporofóbicas, ¿no? Si un pibe de clase media fuma un faso, toma cerveza, bien, es un gol. Ahora, si eso mismo lo hace un pibe en situación de pobreza, ¿qué está haciendo? Bueno, lo dijo en su momento la ex gobernadora Vidal, ¿no? No es lo mismo un porrito en Palermo que uno en la villa. Tal cual. Explícito, racismo explícito, triple X. Sí, tal cual, pues se va construyendo un discurso en realidad que se apoya, desde mi punto de vista, en una matriz cultural que tenemos muy presente, que es racista, clasista, ¿no? Con miradas eurocéntrica, patriarcal, y sobre eso hay un discurso mediático, político y también en redes que va operando, ¿no? Es que tengo, ¿no? La trazabilidad que, como ejemplo, quizás sirva, esta demonización del empleo público, del empleo estatal, del Estado. Y si uno lo rastrea... De ese trabajadora. Ni siquiera te digo de la época de Gasalla con la empleada pública. Me voy más atrás, me voy a la década del 60, 70, y vos tenías un sketch de un programa humorístico que era de un tipo que quería plantar un arbolito. Me acuerdo. Zabaleta. Sí. Y que el sketch eterno era del trámite burocrático que ese tipo tenía que hacer ante un organismo público para plantar un arbolito. Y esa es una construcción de sentido, y acá va la pregunta por tu especialidad y lo que desarrollás. ¿Qué construyó qué? Porque a veces pareciera que estamos diseñados, o a veces esta construcción propia subjetiva da pie o habilita o nos hace permeables a eso. No sé, eso, el huevo o la gallina. Sí, yo creo que hay como una matriz cultural, hay imaginarios sociales que están presentes sobre los cuales opera determinados discursos dominantes y también las redes, ¿no? Los discursos que se instalan en las redes. Yo pensaba en relación a este discurso de la antipolítica, como ahí hay un imaginario social, ¿no? Digamos, presente de una mirada peyorativa hacia la política, la idealización como un mundo sin conflictos, que es imposible. Y ahí hay una autora, Chantal Mouffe, que plantea, que si la sociedad no se dirime en conflictos políticos que son inevitables, terminamos pensando en términos morales. Y si pensamos en términos morales, pensamos entre una lucha entre buenos y malos, y yo al malo lo tengo que matar, lo tengo que eliminar, ¿no? Te va llevando a una mirada que termina siendo siempre más autoritaria.
por eso hay que recuperar la política en algún punto, para defender la democracia. Sí. ¿En qué plano te parece o en qué momento estamos? Yo creo que hemos avanzado en muchos aspectos. Digo, hoy es 3J, hace 9 años salimos a las calles para decir ni una menos. Antes decir femicidio era de qué estás hablando. Creo que hay algo logrado. Pero también hay mucho perdido, porque mirá dónde estamos con un gobierno con estas características, tan violento en todos los aspectos, desde lo comunicacional, desde lo físico, cuando los vemos a ellos, son agresivos, ni hablar de la política económica. Sí, hay un discurso profundo, yo te escuchaba hablar de crueldad, ¿no? Hay un discurso, ¿no? Rita Segato habla de la pedagogía de la crueldad, creo que es lo que está instalado. Igualmente yo admiro profundamente el movimiento feminista, ¿no? Digamos, ese movimiento tan heterogéneo, la capacidad que tienen de construir ese movimiento que va atravesando distintas clases sociales, distintas regiones, lograron instalar un montón de conquistas, construyendo muchas veces en forma transversal a las internas partidarias. Entonces, la verdad que ahí hay algo que me parece donde tenemos que empezar a mirar como una forma de construir, ¿no? Desde abajo, aparte siempre que se va construyendo desde el pie, ¿no? Si se quiere. Así que me parece que es re interesante eso. Yo creo que estamos en un momento obviamente muy oscuro, digamos, de mucha crueldad lamentablemente, de mucha violencia, ¿no? Digamos, de lo discursivo y violencia que es el hambre también, que es violencia. Pero también, bueno, me parece que también hay que tener una mirada positiva de todas las cosas que tenemos como sociedad que van a ser claramente, me parece, las bases y ese tejido social que nos va a habilitar también un futuro, ¿no? Desde el movimiento feminista, las organizaciones de los trabajadores y trabajadoras, hay todas las radios y medios comunitarios, hay todo un tejido social en la Argentina que es muy rico, muy valioso, que claramente me parece que va a ser lo que en algún momento va a ser o la resistencia o la proyección de una construcción de algo distinto. Aprovecho, soy licenciado en Comunicación Social de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Sí, acá. Sí. Además das clases, como dijimos recientemente. Otro de los espacios atacados son las universidades, con todo lo que eso significa, que me parece que es el lugar donde también puede salir eso que vos también estás diciendo. Totalmente. Sí, tal cual. Bueno, quedó muy claro las marchas multitudinarias, ¿no? Porque también para correr un poco de la mirada en porteñocéntrica, que atravesaron a todo el país, ¿no? Digamos, me parece que ahí creo que quedó muy claro, porque justo ayer lo charlábamos. Probablemente muchas de las personas que participaron votaron a Milei, ¿no? Digamos, entender también esas contradicciones. Hay lugares que sin duda, después de los resultados que sacó, Córdoba, Mendoza, Rosario, sí. Y lo multitudinario de esas marchas. Y lo que muestra ahí una falta de entendimiento de quienes, de cómo contarle a esa parte de la población lo que estaba pasando para que no nos pase otra vez lo mismo. Hay algo que no pudimos saber cómo transferir, evidentemente, ¿no? Sí, y también quizás cosas que no pudimos escuchar, ¿no? Digo, porque para no ponernos nosotros en el lugar de que tenemos que transferir, sino también ver qué es lo que no estamos viendo, ¿no? Yo igual creo que a veces también siento que nos quedamos muchas horas reflexionando, ¿no? Desde lo comunicacional, desde lo cultural. También creo que si en el gobierno anterior hubiera bajado la pobreza, la realidad sería otra, ¿no? Digamos, que me parece que ahí también, yo, digamos, voté el gobierno anterior, digamos, participé de alguna u otra manera, digo, por lo menos me sentí identificado en un montón de aspectos, pero creo que hay deudas que no pudimos abordar con la fuerza y la necesidad que ameritaba el contexto. Y quizá hay que ver también si es solo la cuestión económica y no un proceso cultural que venimos viviendo hace rato, ¿no? En términos de cómo en la década ganada incluso se fue desmovilizando a la sociedad, no se la fue convocando en términos de su potencia, siendo que la expresidenta Cristina Kirchner reconocía que su máximo punto de poder fue el 25%, y eso es lo que le daba el campo popular, porque el resto de los aparatos no tenía nadie, claro, sino que lo tenía en contra, ¿no? Sí, está bueno lo que sumás, porque aparte de mirarlo globalmente, ¿no? Porque uno puede ver que este fenómeno... Y mirarlo a futuro, lo que sí podemos hacer. Sí. Porque hay un avance de la derecha a nivel global con estas características, ¿no? Y me parece que hay una funcionalidad también en la lógica de la comunicación de las redes digitales con este tipo de políticas, ¿no? Porque, y ahí yo intento siempre subrayar redes digitales y no redes sociales para poner en valor las verdaderas redes sociales, porque esas son plataformas digitales que tienen intereses económicos, ideológicos, que posicionan voces y otras las censuran, como le pasó a Telesur. Entonces, diseña. Claro. Entonces, en esas redes digitales me parece que este discurso de las nuevas derechas tiene cierta comodidad que nosotros y nosotras no logramos todavía, por lo menos
no sé, dar la pelea de una manera más, no sé, más equitativa. Creo que tiene que ver también con esto de, no sé, cuando hablamos de las cuestiones de seguridad. Si yo digo hay que se pudran en la cárcel, hay que matarlos a todos. Cárcel y bala. Todos son discursos que vos lo podés resumir en un tuit, ¿no? Ahora, si vos querés problematizar eso y que decís, bueno, no, en realidad hay que pensar cuáles son las causas estructurales de ese problema, cuál es el problema del consumo problemático, y todo eso lleva más explicaciones, más difícil poder, digamos, apelar a ese golpe de efecto que apela este discurso de la derecha, de las nuevas derechas, ¿no? Eso sucede en las universidades, que también ahora están desfinanciadas, si bien hay un encuentro, no se ha saldado, y es importante también señalar todos esos debates, porque lo que hay es una pobreza discursiva, al menos en los medios de comunicación, en los que quedan, y ni hablar en las redes sociales, que lo que hace es que discutamos cosas que ya estaban saldadas, la tierra es redonda. Bueno, mirá, la secretaria de la Cámara de Diputados de Ciencia y Tecnología, ¿quién es, no? Claro. Sí, tiene que ver con, bueno, antes se hablaba mucho de posverdad y tiene que ver con eso, ¿no? Digamos, con que se instalan discursos que circulan, que terminan teniendo anclaje, donde esta supuesta democratización que se planteaba desde Internet o que se fantaseaba en su momento en el 2000 termina siendo también como la banalización de cualquier discurso, ¿no? De todo es medio lo mismo, algo que te llega por WhatsApp. Pasó mucho en la pandemia, ¿no? Con la información que te informaba quizás que transmitía el Ministerio de Salud. Entonces, me parece que ahí hay algo que agrega como complejidad. Y creo que la inteligencia artificial que hace que se puedan producir contenidos falsos muy rápidamente y que generan mucha credibilidad nos va a poner en un escenario también muy complejo. Claro, que ahora que iba a ir por otro lado, pero ahora que lo nombrase me pone la piel de gallina. Bueno, en los 90 se planteaba, por ejemplo, hacer un basurero para quemar gomas de Europa. No sé, ¿te acordás? Que fue un escándalo. Claro. Y ahora se plantea el basurero de la inteligencia artificial. Ayer escuchaba un artículo en relación a que cómo fue burlada la inteligencia artificial, preguntándole cuántos cascotes es beneficioso comer por día. Y la inteligencia artificial buscó, por sobre lo que tenía, había en una publicación estadounidense, creo, pseudocientífica, como sería la Barcelona, pero en términos de ciencia, que arqueólogos recomiendan comer cascotes, la inteligencia artificial tomó y le recomendó 1 por día. Claro. Es decir, cero ironía, cero sarcasmo, una literalidad que tienen estos monstruos que tenemos ahí arriba. Sí, y también lo que no hay que perder de vista es que toda esa tecnología tienen sesgos, ¿no? Digamos. ¿Quién la carga? ¿Quién la carga? Entonces reproduce. Además, sí, claro. Pero con la complejidad que cuando uno leía La Nación, sabía que estaba frente a un diario de derecha. Y esto lo tomamos como si fuera algo inocuo, ¿no? Digamos que... O universal, peor. Universal. Y cuando vos pones en Google feminismo, es distinto el contenido que le muestra una persona del Opus Dei que el que me muestra a mí. Entonces, nos vamos construyendo, ¿no? Esos guetos comunicacionales donde cada uno terminamos viendo un poco lo que queremos ver, tomándolo como que es la verdad, ¿no? Porque lo estamos tomando de esas redes. Sin embargo, en realidad tiene que ver con la lógica del algoritmo de lo que me va construyendo, ¿no? Claro, y considerando que el algoritmo y esos mecanismos no manejan el sarcasmo, no manejan la metáfora, no tienen alma. Tal cual. Básicamente. Sí. Entonces, son ya desde ahí la interpretación. Y que este tipo venga a decir que va a replantear el Estado con inteligencia artificial, piel de gallina, que me engoma mejor. Sí, tal cual. Pero ¿quién se entera de eso, no? Por esto mismo que vos estás diciendo, cada uno de alguna u otra manera va escuchando lo que quiere escuchar porque, bueno, el mismo algoritmo te va llevando. Claro, esto que se llama, ¿no?, el filtro burbuja, ¿no? Donde si uno entra a mi Facebook, a mi Instagram, es el gran movimiento de los derechos humanos, la nacional y popular y la revolución. Claro, es como... Si sumamos el tuyo y el mío, ni te digo. Claro. Es paca, digamos. Ya, ¿no? claro. Paca. Juan Azurduy nos gobierna. Claro. Pero ese algoritmo que se nos vuelve tan invisible, que construye esa burbuja, ¿no? Digamos, después no lo vemos y está en Google, las noticias que nos selecciona, los contenidos que nos propone Netflix, y llega un momento que vamos como encerrándonos, y si uno hace el ejercicio de mirar los comentarios de lectores de algún periódico, va a encontrar que hay otros discursos circulando profundamente antagónicos quizás al nuestro, ¿no? Con los cuales no tenemos ningún espacio de encuentro y de diálogo. ¿No? Sí, parafraseando a uno de esos autores de Facebook, ya que estamos, ¿no? Porque uno lee esa boludez también. Pero es cierto, el verdadero triunfo es tenernos encerrados sin ver las rejas nosotros, sin que nos demos cuenta, porque creo que es lo que lograron las redes en definitiva, ¿no? Y esto, pensás,
y ahí va como pregunta, que hay una derechización, viendo lo que está pasando también en la región, ¿no? Hoy un analista acá hablaba de, sí, está bien, Bukele y esa Asunción, pero también la sucesora de AMLO en México, como que no se puede ver lineal, y yo no sé si esto es una derechización también de la sociedad, que se está o que propicia a estos engendros. ¿Vos cómo es tu mirada? Ay, no sé, la verdad, me dejas, porque sí, No, me alienta, gracias. No, porque digo, uno ve, no sé, el proceso también en Brasil, digo, en Brasil está Lula, pero Lula también llegó Con una alianza. Con una alianza con la derecha. Creo que estamos sí en un momento complejo. La verdad que pienso que estamos frente a una derechización, ¿no?, de la sociedad en general. Más que nada también por las dificultades estas que charlábamos de cómo dar determinados debates, ¿no? Ahí como, no sé si derechización, pero sí una superficialidad, ¿no?, que sí se va construyendo, que creo que tiene mucho que ver con lo comunicacional, porque incluso más allá de esto que charlábamos, ¿no?, de las plataformas digitales, también las métricas cómo operan sobre el periodismo. Esto de que pasa en Neuquén, pasa también en todo el país, y los portales de noticias van posicionando noticias en función de la mayor cantidad de visualizaciones, y eso va haciendo que los titulares se acomoden a la búsqueda de esas visualizaciones, de esas métricas. Lo que se entiende por noticias se construye a partir de eso, y eso va generando que, bueno, la comunicación deje de pensarse como un derecho o como un servicio, y solo importa un producto. Hay un ejemplo que yo trabajaba en la facultad, no sé si vieron una noticia de un muchacho que estaba en una peregrinación, pido disculpas porque la verdad que era una situación humillante para el pibe. Una periodista le pregunta por qué estaba, y él dice que porque no quería que su novia le siga siendo infiel. Eso, que es una situación humillante de ese pibe, donde él estaba contando algo íntimo y le dice, esto no sale en ningún lado, ¿no? Le dice a la periodista, y ella le dice que no. Fue una noticia que circuló a nivel nacional, y lamentablemente hasta circuló en noticias de medios públicos de la provincia de Neuquén, como salió en muchísimos otros. Y ahí lo que queda claro que la lógica de eso es, ¿cuál era el sentido de esa comunicación? ¿Cuál era el sentido de esa noticia? Era un pibe que estaba viviendo una situación crítica personal, que en la cual estaba siendo expuesto, confía en alguien, estaba siendo humillado, y eso se viraliza como noticia. Entonces, ¿en qué nos agrega eso como servicio? ¿Como sustento de una doctrina de la crueldad? Tal cual. Lo único que importaba era que eso vendía. Claro, ¿no? claro. Sí, esta nueva etapa donde todo tiene que ser instantáneo. Ahora ya no puedo, me pasa, no puedo mirar la tele solamente. Si te hago mierda. Más allá de eso, a mí me pasa que no puedo mirar solo la tele, sino miro las redes, como que tenés que estar en lo chiquito todo el tiempo. Nos lleva también a esto. No hay ganas de profundizar en los temas en una parte de la sociedad que quiere la cosa rápida. Claro. Sí, lo que pasa es que lo complejo de eso, con titulares engañosos, fotos que muchas veces son falsas, te van invitando a pensar cualquier cosa. Claro, y que además en ese recorrido que vos hiciste, de lo que vendes, lo que se termina contando, posiblemente haya una cantidad de trolls poniéndole like a ese contenido que ni siquiera quizás es real, que hay un interés genuino por parte de la sociedad. Porque yo cuando voy a ver a mi familia en Junín, realmente están pensando en otras cosas, no lo que creemos nosotros de acá que se está pensando. Claro, sí. Los consumos y las formas de vida y el vínculo con lo que está pasando, lo que narran los medios de comunicación, que en líneas generales son porteños y se dicen nacionales, va muy a contramano de lo que vive un ciudadano, no sé, ahora en Catamarca. Claro. Sí, y yo pensaba que ustedes traían el tema de género, digo, si pensamos, por ejemplo, las coberturas de un femicidio, digo, ¿cómo son esas coberturas? En esta lógica de las métricas, quizás, si lo que vende es la morbosidad, digo, uno puede esperar cualquier cosa, ¿no? Entonces, y el punto me parece es ese, que se piensa la comunicación como una mercancía, ¿no? Y no como un derecho humano y un servicio. Claro. Y si prevalece eso, que va atado a esto, al desfinanciamiento también de los medios públicos, que estaban construyendo otras narrativas. ¿Y cómo nos cuesta enganchar, ¿no? Ir eslaboneando, construyendo, porque esto, las universidades como sistema de conocimiento, el INCA, los medios públicos, TELAM como medios, globalmente una cuestión cultural que es nuestra línea de flotación, que es lo que nos hizo ver durante décadas que los derechos laborales son los derechos laborales, que la educación pública es fundante, que la salud pública es irrenunciable, y para atacar esas estructuras económicas nos pegan en la línea de flotación de esa construcción a través de la cual nos construimos con nuestra identidad. Es decir, eso debiera dar popularmente una respuesta global también, y no sectorial. Claro. Sí, bueno, pero tiene que ver, ¿no?, con esto que decía Laclau, ¿no?, de cómo distintos reclamos en algún punto
se va construyendo después una globalidad, ¿no? Digamos, como que aparecen... Un remolino. Claro, que un en algún centrífugo. punto aparece el reclamo de las universidades, aparece quizás el de los comedores, y en algún momento se va construyendo una identidad, ¿no? Con esos... No me acuerdo el término que usaba Laclau, pero bueno, se va construyendo un antagonismo y se va unificando, esas necesidades individuales se van asociando con una lógica equivalencial, decía él, ¿no? Ujú. Así que, pero bueno, son procesos políticos, ¿no? que va a ir Creo que construyendo. El desafío del campo popular es resumir eso en el concepto de soberanía, ¿no? Que tiene que ver con la verdadera autonomía, que es distinta a la palabra libertad, Claro, si se quiere. sí, sí, tal cual. Porque si queremos podemos ser de derecha, pero por la nuestra. No estaría mal ser que un día nuestra sociedad libremente, de verdad, elija ser de derecha o de centro o de izquierda, en la medida que se sienta representado por esa construcción identitaria que en definitiva debiera ser la política, y seamos, qué sé yo. Todo eso estaba pensado de alguna u otra manera, lo que dice Mario y lo que vos comentabas con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Claro. el rol de los medios de comunicación, que en su momento se decía ya, ¿no? Claro. Che, nos quedan afuera las redes, pero parecía algo tan lejano, ¿no? Sí, sí, La sí. construcción de soberanía, el ser humano para con el otro, ¿no? La responsabilidad, las audiencias. Tendríamos que volver a eso, ¿no? Sí, 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 o construir algo nuevo, ¿no? Sí. Digamos, construir Pero algo con nuevo. esa base de ahí, Sí, sí, ¿no? sí, 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 la comunicación como un derecho humano y como un servicio. Pensando en las Totalmente. infancias, en toda la sociedad en general, porque ahí está como la plataforma o Es parte. que ahí pegan. Sí, sí. Viene pegando. Me acuerdo Ahí cuando Alberto dijo en una entrevista que a él no le gustaba construir un relato. Pues bien, mira ahora cómo te lo han Claro. construido y parece que fue el peor gobierno de la historia. Que realmente tuvo muchas falencias, pero no se puede comparar a lo que estamos viviendo ahora. No, tal cual, Ni tal me cual. alcanza Pero para el explicar. recuerdo de él, y de hecho en la última nota que dio en Gelatina, él dijo, che, no fuimos un gobierno malo. Claro, lo que pasa es que como dejaste que te construyan el relato y también dejaste libre los medios de comunicación, porque era uno de los grandes reclamos, bueno, quedó como un gobierno que fue malo, que sí, hay muchas críticas, Sí, pero sí. ¿no? Si hacemos comparativamente con lo que estamos viviendo ahora, no hay comparación. Sí, y ahora, digamos, toda la situación tan violenta y dolorosa que se está viviendo está solo sostenida por un relato, ¿no? Eso es Solamente. increíble. Sí. Así que, pero bueno, digo, también son procesos, ¿no? Hay gente que votó este proyecto hace pocos meses, así que también ese proceso también de aceptar de que uno se equivocó lleva un tiempo. Y sí. Yo sé que háblalo de lo personal. Claro, soy un poco a mano alzada en esto. Me dice, no puedes diagnosticar por radio. Sí, yo veo un esquizo venir del barrio y lo reconocí por cómo camina. Si no necesito, no estoy pidiendo un certificado médico. Pero lo que digo, en un relato no se puede detectar también el grado de patología que hay por parte de esta estructura que nos están queriendo imponer. Yo lo vivo como una patología. Yo me siento en un psiquiátrico por momento. Sí, 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 bueno, habría que ver esto que decía Massa, ¿no? Si hubiera pasado un psicológico, pero sí, estamos en un momento que parece patológico, pero bueno, me parece que también tenemos que hacer un esfuerzo que decíamos, en salir, nosotros también estamos inmersos en nuestra burbuja, ¿no? Tenemos que intentar salir e intentar escuchar, ¿no? De qué es lo que, digamos, qué nos perdimos, de qué... Hay una exposición de Ofelia hace unos días que fue muy clara, me parece que estuvo interesante, ¿no? Porque decía, bueno, nosotros estábamos En defendiendo... España, ¿no? En España, nosotros estamos defendiendo el Estado y hay mucha gente me decía, pero ¿de qué Estado me hablas? Si yo voy a la salita y no consigo turno. Y hablábamos de los derechos laborales que nos quieren sacar, y me dice, pero ¿qué me hablas si yo trabajo 12 horas en una empresa de limpieza que me tienen en negro? Entonces también quizás ahí lo que nos faltó, me parece, es esto, empezar a escuchar a otros sectores que claramente, como proyecto de liberación nacional, por decirle un nombre, no logramos, digamos, no logramos interpelar o no logramos escuchar. Sí, escuchar más que nada, Claro. porque con el gobierno anterior se hablaba de trabajo, pero el trabajador era pobre, de alguna Claro. u otra manera. Sí, 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 sin lugar a tal dudas. Sí, sí. Y no construimos tampoco un sueño, ¿no? Porque también tenemos que construir, me parece, utopías, hacia dónde queremos ir, ¿no? Y ya nos encontramos con esto. Digo, pasé por Tecnópolis el otro día y estaba un circo. ¿Vos viste Sí. qué dolor? No, tal cual, Sí, digo, sí. un puñal en el corazón. Sí, coincidiendo más o menos, quien pueda coincidir más o menos, también escuché a Máximo Kirchner diciendo que si se hubieran explicado las cosas de una mejor manera, la sociedad, por ejemplo, apoyó lo que proponía Milei, que era, che, nos vamos a tener que sacrificar para estar mejor. Bueno, que también no supimos tampoco cómo acercarnos, cómo comunicar. ¿no? Totalmente, claro, claro. Sí, sí, creo que hay un error. Creo que me parece que hace muchos años que nos equivocamos comunicacionalmente, ¿no? Digamos, incluso no solo el gobierno anterior, también me parece que
que Cristina en algún momento, me parece que hubo errores comunicacionales que hubieran sido quizás las cosas de otra manera, ¿no? Digamos, pero ¿cómo se hace? Yo no es que me resisto, me faltan elementos quizá para terminar de comprender errores comunicacionales. Por ejemplo, en el búnker, la noche que perdió el Frente para la Victoria, había un grupo de periodistas, todos tienen su ideología, como en cualquier ámbito, que cuando parecía que ganaba Massa decían ¿cómo? Y se agarraban la cabeza, ¿cómo va a ganar un presidente con el 140% de inflación anual? Sí. Pero después te preguntas, ¿cómo ganó un presidente? ¿Cómo ganó esto? Con una motosierra. No me alcanza con pensar solamente que perdimos por el 140% de inflación. Sí, sí. No me alcanza con pensar que fue tan mal gobierno, porque si no después del gobierno del Turco, de la Alianza, hubiera venido 8 Milei, y no fue claro. Así. No sé, no me alcanza. Creo que suma mucho el tema de los discursos construidos virtualmente y de ese diseño algorítmico. Sí, también ver lo que pasa en la región, no estamos aislados. No estamos aislados, pero por otro lado, esto si verdaderamente es que construimos mal el discurso o tenemos también por nuestras formas demasiado, no sé, voltearon a Ginés por 8 vacunas y estos tipos tienen 5.000 toneladas de alimento parado en medio de un caso de corrupción y no pasa naranja en términos de reclamo claro. También, ¿no? Sí. Sí, creo que las dos cosas, digo, un poco lo que decía Lau, ¿no? Quizás faltó un discurso más fuerte que un relato que pueda explicar las cosas de otra manera. Más allá de con todas las cosas que uno puede ser crítico, que pudieron haber sido diferente de lo que era la cadena nacional o 678, sí había una función pedagógica que se ejercía, ¿no? Que pudo haber sido quizás de otra manera, quizás más cuidado, más prolijo, ¿no? Entonces uno puede... Pero sí había una función pedagógica que claramente que se ejerció de ese lugar, que en el último gobierno no la tuvimos y no pudimos explicarlo, ¿no? Digamos, no pudimos dar quizás ese debate político. Porque en realidad lo que terminó ganando fue la antipolítica, ¿no? Claro. El rechazo. El verdadero mal. Claro, digamos, que es esto que decíamos antes, ¿no? Que si no pensamos en términos políticos, pensamos en términos morales, de esta sociedad antagónica donde dividida entre buenos y malos, y con justamente una persona que no solo representa un proyecto de extrema derecha, ¿no? Anarcocolonialista, como lo definió Cristina, me parece muy acertadamente, sino también con muchísimas, digamos, con cero experiencia de gestión, ¿no? Lo cual nos está llevando también a problemas complejos, esto de que rompiendo relaciones con aliados estratégicos del país, es decir, no solo es la encarnación de un proyecto de derecha colonial, sino además sin experiencia de gestión, lo cual es calamitoso. Sí, hay que politizar perfecta. Aún más la sociedad. Hablábamos los otros días con un docente de Misiones que nos decía eso, hay que politizar más la sociedad nuevamente, porque han logrado eso, la despolitización y que termine ganando una persona porque no viene del mundo de la política a gestionar un país y aquí estamos, claro, ¿no? Tal cual. Y esto también me quedo con esto que dijiste de, bueno, escuchar un poco más, no ser uno el que la sabe todas. Lo que pasa es que para algunos, o al menos para mí, era tan terrible ver un tipo con una motosierra. Sí. No, por favor. ¿Qué otra cosa puede hacer una persona que viene así, con tanta violencia, además? No, y además tan agresivo. La complejidad que no es solamente predisposición a escuchar. Un día hablando con un abogado, no me acuerdo en qué causa, en los tribunales de Morón, por una causa así de gatillo fácil, pero no recuerdo el caso, tocaba tribunal oral, jurado, un juicio por jurado. Y le digo, bueno, qué bueno. Me dice, no tanto, porque, por ejemplo, al momento de seleccionar, dentro de las preguntas está que si vos lees página 12 o mirás tal o cual medio, estás ideologizado. O sea, si no decís revista Gente y Canal 13, claro. Y esa gente, claro, sí. Y es un montón. O lo que hablábamos con una dirigente social de la UTEP ayer en los comedores, la gente empieza a tomar bronca contra los que le daban la comida porque ahora no se la dan. Claro. Agredir a la cocinera y van a la casa, ven que son chorros, son delincuentes, lo ven por la tele, vienen, no hay comida. Y también hay una cuestión que hay que escuchar, pero también hay que intervenir, me parece, ¿no? Sí, bueno, sí, por ahí es un mix de todo, no sé vos. Porque está todo, como decías vos al principio, está todo, estamos todos en la burbuja, todos. Sí, y lo que también nos agrega, me parece también para pensar, es que todos estos discursos de crueldad que se instalan, ¿no?, como un discurso oficial, también son los que muchas veces legitiman y generan las condiciones de posibilidad de otras violencias, ¿no? Digamos, si pensamos los femicidios que ocurrieron hace poco acá, cómo también se va construyendo un clima, ¿no? Digamos, un discurso, un relato. Que habilita, ¿no? Tal cual. Que deshumaniza, porque el discurso de odio es un discurso que deshumaniza al otro, ¿no? Lo pone en un lugar de subhumano.
y encima le suma muchas veces como el estigma de ser la causa de otros problemas estructurales. Entonces, la alimentación de eso, digo, después hay violencias que en los territorios se reproducen, ¿no? Digamos que se habilitan. Que se habilitan. Sí, totalmente. Bueno, Roberto, podríamos seguir largo y tendido. Traete un cafecito. ¿Tomás con crema o ni un mate le dimos, Ay, pobre? qué Y rico. vamos a No, porque yo estoy siendo cuidadosa, como está todo tan yo no sabía, engripado. claro, No, sí, no, yo no, vengo hay que también de una cuidarse. peste. Yo algunas cosas de la pandemia me las guardo ahí. Sí. Y más que nada ahora. Sí, Sí, sí. con ¿No? doble Hay que barbijo. Totalmente. Gracias por venir. No, a ustedes por invitarme, me encantó estar acá. Ay, qué bueno. Avisa cuando vuelvas. Dale, dale, bueno, de y por una. teléfono igual lo podemos llamar también. También. Pero ¿Podemos ir nosotros para allá? Hace frío. Eso cuando quieran, Pero ¿eh? hace fresco. frío allá. No tanto. Te acostumbras. Digo esto porque lo personal, cuando uno se junta, se encuentra, no es lo mismo que por No es lo teléfono, mismo, loco. no es lo mismo. Así que bueno, que no se corte, como dicen los pibes. Qué lejos que estamos ya de Sí. eso. Gracias, A gracias. ustedes.